¿Cómo están mis queridos y queridas quetzaliyentes? Por aquí en este sábado estamos honrados de estar con Mariana Perales. Mariana es directora de la Fundación Hagámoslo Bien y es maestra también en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Por ahí es una experta en toda la parte de la cultura de la legalidad, ética. Ya llevan bastante tiempo aplicándolo a través de Hagámoslo Bien en empresas de todos tamaños, corporativas y pymes. Entonces va a ser una plática muy interesante la que vamos a tener hoy, antes de pasar el micrófono. Y lo platicábamos fuera del aire el otro día, y es que cuando tú tienes una auditoría de un consultor, de un ISO, de un estándar, etcétera, o renovar tus acreditaciones, hay dos formas en que tú vas a responder a esa consultoría que viene adelante. Una es, si hiciste bien las cosas, acreditas. La otra es, das un moche y acreditas. ¿Qué cultura prefieres tener? Porque ¿qué cultura crees que sea más sustentable? Ser ético no es únicamente una filosofía, ¿no? Ser ético también te ahorra muchos costos, muchos problemas y te da sostenibilidad. Entonces, bienvenida Mariana. Sí, no, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Y la verdad, sí, que quisiera, pues, que este diálogo fuera muy abierto y que viéramos justo la ética, la integridad, la cultura, la legalidad, no como una cosa que es solamente el tema de valores, sino como lo acabas de comentar, que es una ventaja competitiva, realmente. Correcto. Hago mucho énfasis en que la cultura ética, la cultura de integridad nos da a toda la empresa, organizaciones, etcétera, o sea, a los colaboradores en general, una cultura de identificación y prevención de riesgos. Sí, Ok. obviamente tú como gerente, como director de empresa, como jefe, como jefa, pues no puedes tener los ojos, no eres policía, ¿verdad? No puedes tener estos ojos en No, todos no. lados. Entonces, claro, la parte de la ética y la operación, justamente ahí es donde se vincula, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo estoy instalando en mi organización y en mis colaboradores una cultura en donde hacer las cosas bien conviene y entendemos por qué conviene. Hacemos que no, es que a mí no me alcanza para tener a mis colaboradores en el seguro social, entonces por eso, pues clásico sobrecito, ¿no? Pues esto quiere Ajá, decir que tu negocio no es negocio, así de claro. fácil. Sí, sí, sí. Y debes de pensar, ¿no? O sea, ¿cómo piensas sostener esos empleos? O te lo voy a poner de otra manera, ¿no? ¿Por qué te sigues quejando de la rotación o de que no haya fidelidad del trabajador? Es cómo hago que mis empleados entiendan o mis colaboradores entiendan esa filosofía, y otra es, pues, cómo hago esa filosofía, ¿no? Porque ustedes también se dedican a ayudar a estructurar, ¿no? Toda la base cultural de la empresa. Fíjate, tocaste un punto clave, que es la parte primero del convencimiento siempre es en la literatura de estos temas, dicen el tone from the top, o sea, que ya estamos arriba convencidos. Eso es obviamente una parte principal. El segundo paso, ¿no? Si se quiere ver así, yo diría que es conocer a tus colaboradores. Y tú puedes decir, ah, claro que los conozco, por supuesto. En temas de integridad y de ética, nunca hay que asumir. Eso sería mi recomendación. Porque luego nos tocan empresas que dicen, ay, pues cómo, claro, es lógico que esto no se puede hacer o que esto está mal. No podemos asumir. Te pongo un ejemplo bien concreto. Nos tocó una vez que estábamos haciendo un estudio con una empresa en donde la empresa tenía campañas de integridad, ¿sí? Y Ok, quería ver cuál era el impacto de estas campañas, ¿no? Dar a conocer. Hicimos el estudio y resulta que los colaboradores entendían la palabra integridad como integridad física, como integridad que no te fueran a hacer daño, porque en la parte operativa, pues claro, la integridad es que no tengas un accidente laboral, etcétera. Entonces, hacían las campañas de integridad, pero los colaboradores nos entendían otra cosa totalmente diferente. Imagínate el dineral que se habían metido en diseños y en videos, todo, ¿no? En estas campañas. El colaborador estaba entendiendo otra cosa totalmente diferente. También nos tocó una empresa que igual, valores. ¿Y sabes cómo lo entendían? Como también por el giro de la empresa, los valores, o sea, la parte monetaria. monetaria. Ah, sí. Eso es típico. No, claro. Entonces, por eso yo digo, nunca hay que asumir, jamás hay que asumir en su organización. Sí. Número tres, yo diría, ¿cómo
vamos permeando esa cultura, evidentemente, pues tenemos que dar ya que sabemos cómo hablan y cómo entienden los colaboradores, dar a conocer cuáles son las reglas del juego, ¿sí? Okay. Y las reglas del juego en una empresa están basadas en el código de ética, Okay. ¿sí? Imagínate que si tu empresa no tiene código de ética, es como si un país no tuviera constitución. Entonces, tenemos que tener claras las reglas del juego. Si tu empresa no tiene un código de ética, yo te invitaría a que pensaras 2 veces Okay. si es un país sin constitución. Sí. Número 4, ya que tienes la constitución armada, obviamente tienes que aplicarla, ¿sí? Uh-huh. Es decir, la cultura no se hace solamente, pues así como una generación espontánea, ¿sí? Sino que obviamente tiene que ver con que todo eso que ya estableciste como el deber ser, Uh-huh. uno, se cumpla y cuando no se cumple, se sanciona. Eh, yo diría así, como resumiendo, esos 4 puntos para mí son esenciales para que pienses a lo mejor en qué te falta en la organización y qué puedes fortalecer. Súper, súper punto. Fíjate que hay una coyuntura ahí con Lean Six Sigma, de lo que te habla esta filosofía, que se descarga en varias metodologías, ¿no? Pero lo que te habla filosóficamente es que respetes a las personas atacando los procesos siempre. O sea, no es un de quién fue la culpa, sino por qué sucedió esto, ¿no? Y entonces al preguntarte por qué sucedió esto en lugar de quién fue la culpa, pues tú vas al proceso y entonces lo analizas con mucha mayor frialdad y ves el dato concreto, ¿no? O sea, ves qué personas están involucradas, por qué sucedió, de dónde viene la causa raíz del A problema. un ejemplo que damos siempre cuando queremos pues, que realmente las empresas vean este tema como algo importante, que es la teoría de las ventanas rotas. No sé si la conozcan. No, Te las cuento bien sí. rápido. La teoría de las ventanas rotas es, bueno, hay un estudio en Estados Unidos en donde dejaron un carro estacionado en Palo Alto, California, que es una comunidad pues de alto nivel económico, y la dejaron con las llantas ponchadas, etcétera. Y lo estacionaron en la calle. Y hicieron exactamente lo mismo al mismo tiempo en un barrio en Nueva York que era pues de un nivel socioeconómico más bajo y con problemas de criminalidad. Lo dejaron igual. Querían ver qué sucedía con el carro, Uh-huh. si se mantenía igual en esos 2 barrios o había alguna diferencia. ¿Qué creen que pasó? Interesante, interesante. En los 2 barrios, a los días, el vidrio roto, ya no traía el quién sabe qué, ya no traía el espejo en los dos. ¿Por Claro. qué? Como tú dices ahorita, ¿por qué? Porque no nada más es el contexto en el que esté, sino la persona ve que ese carro está roto y pues, ¿qué tanto es tantito? Le quito otro espejo, pues como quiera ya está. Sí. ¿Sí? Si tu empresa es seria, si tu organización es seria, debe tener un sistema de denuncias que funcione. Debe tener estos canales. Y no es porque, ay, una lista de deseos. No. Me remito a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México, que lamentablemente pocos conocen, en donde se establece que las personas morales, no lo pone como una obligación como tal, la verdad, pero sí lo establece como un atenuante ante cualquier caso de corrupción o de faltas administrativas graves. Entonces, eso no es como, ay, debes tener un sistema porque eres buena onda. No, pues realmente te conviene porque así lo marca la ley en México. Yo sé que es complicado, yo sé, y no, por favor, no quiero, insisto, sobresimplificar, pero nos tenemos que replantear si queremos estar en esa organización. Yo sé y entiendo que la situación a veces económica, laboral, no es sencilla y a veces no es tan fácil, pero simplemente sí pensar, al menos pensar en si yo quiero estar en esa organización, porque eso se va a quedar en mi historial laboral y profesional. Sí, súper buen punto ese que mencionas, Mariana, porque digo, precisamente nosotros también en Lean Ikigai, en la metodología ya para implementarla, lo primero que se hace es una introspección, ¿no? Que es un análisis del propósito profundo que tienes.
sea, y con eso también, pues te ayudas a ver qué tan alineado estás con la cultura y la filosofía de la compañía. Se acabó. Sí. Entonces, para mí la parte de la sostenibilidad de esto es que se convierta en un sistema. ¿Y qué significa que se convierta en un sistema? Y otra vez me remito a la ley general que les comentaba hace ratito. La ley general es muy clara, es muy, muy clara y está alineada con prácticas internacionales, no es nada más del gobierno mexicano. ¿Qué significa? Ya que tienes la Constitución, como tú acabas de decir, es el Código de Ética, debes de tener manuales de organización, que así también lo establece la ley, manual de la organización. Okay. Debes de tener procesos de capacitación establecidos. Otra vez, la ley habla de todo esto enfocada a integridad, ética, anticorrupción. Planes y procesos de capacitación, políticas de recursos humanos tendientes a fortalecer también esta parte ética en el tema, procesos de auditoría y transparencia, ¿sí? Sistema de denuncia establecido. Entonces, eso todo es, si se fijan, es la cuestión como del andamiaje de la casa, ¿sí? Cuando la conviertes en un sistema, pues, en el mejor de los casos, cuando cambia la persona, cuando cambia el liderazgo, el sistema está establecido, ¿sí? Entonces, creo que ese es el primer paso. Y no tienes que hacer todo al mismo tiempo, porque claro, si eres una pyme, a lo mejor vas a comerte el pastelito de abocados, ¿no? Claro. Y está bien, no pasa nada. Y después medir y evaluar. Además de integridad, hay muchas certificaciones y mediciones y rankings y demás, pero yo lo dividiría así como en puntos muy concretos. El conocimiento que tenga tu gente de las reglas del juego, tienes que medir eso. Como te decía hace un ratito, pues a lo mejor ni tienen una definición homologada de valores de integridad, etcétera, pues ¿qué te puedes esperar de lo demás? Es el conocimiento, una parte. La segunda parte es la percepción que tiene la persona de que en la organización se siguen las reglas del juego, porque a lo mejor yo conozco, ¿sí?, lo que tengo que hacer, pero percibo que nadie lo hace. Y es como el ejemplo que te ponía de la línea amarilla. Yo sé que no me debo estacionar, pero pues todos lo hacen, pues me pongo atrás. Sí. Entonces es el conocimiento, la percepción y número 3, hay que medir la disposición al cumplimiento. ¿Sí? ¿Qué tanto? Ya con eso, la persona está dispuesta a cumplir con lo establecido. Por ejemplo, nosotros en Hagámoslo Bien tenemos un instrumento que se llama el integrómetro. Es una encuesta que aplicamos en empresas, en organizaciones, incluso lo hemos hecho en gobiernos, con los colaboradores, para sacar esos indicadores de conocimiento, percepción y disposición, y ahí tener una línea de base que luego ya nos permita hacer esos cambios como los que decías hace un momento. No es nada costoso ni complicado, no le tengan miedo. Y aparte, una cuestión súper relevante de esta cuestión de medición de ética e integridad es que luego nos pasa que las empresas dicen, híjole, ni me quiero enterar. Pero yo siempre les digo, es como si te ves un puntito así en un diente y no, mejor ni me entero y cierras la boca. Sí. A las 2 semanas tienes el dolorón. Y si no puedes hacer eso ahorita, yo te diría que cuando ya empieces a aplicar estos temas, tu código, tus campañas, tu capacitación en ética y demás, también veas, de acuerdo a tu negocio, tu giro, si lo puedes ligar a algún KPI que ya tengas, que ya estés midiendo. Como te decía, todos entendemos lo mismo. Yo lo que he visto en las empresas ahorita es que hay como una transición gerencial y demás en el tema, pues, de los grupos etarios, ¿no? Sí. Y que tratamos de aplicar las mismas lineamientos éticos, no lineamientos, sino comunicar igual a diferentes generaciones. Entonces, sí, eso, híjole, la verdad, es como súper relevante. Por ponerte uno, estábamos trabajando con un CEDIS, un CEDIS de productos alimentarios, perecederos, en donde había muchísima merma. Mucha merma. ¿Por qué? Porque los colaboradores, por andar en el rápido, en el que tengo que llegar, etcétera,
pues no consideraban adecuadamente todos los lineamientos y demás. Pero después eso les pegaba en sus metas, como quieran, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, y me ha pasado con muchas empresas, a veces los KPIs, las metas, Ujú. están casi diseñadas para que incumplan la regla. Para fracasar. Sí, Eso de que, oye, te ponen la meta con unos números hiperalegres y esos números hiperalegres son el triple de lo que se vendió el año pasado, basados en nada, ¿no? Y de hecho, eso es otro tipo de desperdicio o antivalor en Lean, que te habla de, primero, tuviste tan desbalanceado el proceso, o sea, no balanceaste los esfuerzos, que llegaste al nivel de estrés, ¿no? Y ese generalmente lo que nos dicen a los que estamos en equipos comerciales, nos lo dicen al final del mes, ¿no? Tienes que vender 50% más de lo que llevas en 29 días. Oye, sí, pero mañana es sábado. hija, no, son malas experiencias, malas vivencias, no sé ni cómo catalogarlos. Hoy te puedo decir que eso, a Augusto y a un servidor, creo que nos dio las bases y el sustento para poder hacer esto que estamos haciendo hoy en día, porque te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Que a lo mejor como colaborador no te dabas cuenta en ese momento, pero ya de este lado, dices, es que es increíble cómo hay empresas, y regresando a este mismo ejemplo, donde posiblemente el presidente del corporativo se siente con el grupo de vendedores a decirles cómo tienen que hacer las cosas cuando dices, oye, espérate, eso fue hace 30 años, o hoy no podemos llegar así, ¿no? O sea, que te digan, no, consígueme la cita con el presidente de la empresa o con el director de finanzas, dices, espérate, si no me recibe ni el de compras, ¿cómo quieres que te consiga una cita con el director o con el presidente? Es imposible. O sea, Una vez uno de los vendedores de mi equipo se le sentó así como dices el director, ¿no? Y yo lo estaba, pues andaba vendiendo en algún lado. Y fue y directamente se sentó con él y, oye, es que tenemos que subir el nivel de venta y mira ya qué fechas del mes son y todavía no hemos cerrado, ni el 30%, y necesitamos avance y todo el rollo, ¿no? Y le empieza a decir, háblale a tal y a tal y a tal y a tal, así. Haz cuenta que le dijo, dispara con una escopeta a ver a quién le das. Y él le contestó el vendedor. Le dice, no, pues si quieres, también abro la sección amarilla y le empiezo a marcar uno por uno todos los negocios. yo estuve de colaborador en una empresa donde Claro. así era el dueño. Decía, oye, ¿necesitas leads? Sí. Sacaba su sección amarilla y arrancaba la hoja. Ahí tienes. Ahí Ciento y tienes. tantos leads. Y yo, esto no es un lead. No, sí, márcales. Oye, no, es que no es cierto. Claro. Oye, y perdón que ponga aquí el desorden, pero las nuevas generaciones no saben ni siquiera qué es la sección amarilla. Sí. Oye, sí. Perdón por eso, pero era como nuestro Google para encontrar teléfonos. Ahí está el Acaba de ejemplo, mencionarlo, ni sí, siquiera saben, justo, entonces, ajá, pues. Mira, yo tengo una empresa que es un mal ejemplo para muchas cosas, donde desde el día que entré, es una empresa con 3 ISOs y bla, 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 digo, y en ningún lado está la política de la calidad, en ningún lado, digo, y yo donde todas las empresas que audité, o donde estuve yo como representante de la dirección, nuestra credencial en la parte de atrás te decía la política de la calidad. Entonces, tú le preguntabas a cualquiera en donde yo estuve y te la sabían al derecho y al revés. Pues, la verdad es que hay que perderle un poquito el miedo a estos temas. Y otra buena práctica que yo recomiendo es que también apliques encuestas de salida. cierto. ¿Por qué se está yendo tu gente? Sí. Porque es cierto. ahí también vas a ver las brechas éticas. Ya la gente que se va ya no tiene esa cuestión de no quiero. Es un poquito más probable, lamentablemente, que va a decir no, pues porque el jefe tal, etcétera. Entonces, eso también es muy buena práctica, que apliques Claro. encuestas de salida cuando ya sea desincorpores a alguna persona o la persona se vaya por voluntad, porque ahí también vas a ver como lo que tú decías, Gerto. Yo nunca me enteré de la política. Lado de cultura de la legalidad. Y es muy interesante saber que todo lo que se integra, ¿no? Y todo lo que puede fluir también con nuestro propio trabajo para hacerlo mejor, para hacerlo óptimo y para que lo hagamos también con ganas, ¿no? O sea, ya tenemos suficiente burnout en el mundo y todo el mundo se lo quiere bajar con pastillas.
Y no se trata de eso, ¿no? Un resumen, Mariana, algo que nos comentes ya de salida. ¿Qué te Sí, gustaría? quiero comentar una frase que un consejero de Hagámoslo Bien, a lo mejor algunos lo conocen, David Noel Ramírez, que lamentablemente falleció hace unos meses, y él nos ayudó muchísimo en Hagámoslo Bien, y él siempre repetía la frase de ser ético sí es rentable. Y yo creo que para mí eso sería el resumen. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Súper frase de salida. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Agradecemos igualmente a quienes nos siguieron